Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este viernes 4 de marzo, es un gusto poder saludarles, un gusto poder decirles muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de F-Tacuma-C, Prevención y Posvención del Suicidio. Les habla el suicidólogo Carlos Valencia, deseándoles que estén de maravilla, que en estos tiempos donde parece ser que estamos viendo la luz al final del túnel, bueno, pues al mismo tiempo estamos con un conflicto a nivel mundial, un conflicto que debe suscitar y que nos debe llamar la atención y una reflexión, y por eso estamos el día de hoy con todos ustedes para poder hablar sobre la prevención del suicidio y la guerra en Ucrania como justicia social. Si bien ustedes saben que la mayoría de las veces siempre damos una clave, una nota, una característica, ahora lo que quiero comentarles es si vemos la prevención del suicidio como justicia social, tenemos que hablar necesariamente de una inclusión, tenemos que hablar de paz, tenemos que hablar de muchos factores que nos están generando o que nos están quitando, ¿no? Los elementos de equidad, de igualdad, que nos están quitando eh, la tranquilidad, que están bombardeando nuestra salud mental. Me parece importante el hecho de poder reflexionar sobre esta guerra, sobre los conflictos internos. Muchos hemos escuchado en medios de comunicación, no sabemos exactamente cómo qué medios, cómo qué realidades atender y entender. Vemos situaciones desgarradoras en nuestro país, en donde la mayoría de la gente eh, está en conflicto bélico y yo no soy, yo no soy, como diría el maestro Joaquín Sabina, yo no soy un fulano con la lágrima fácil, ¿no? Y vamos todos a ondar banderas por esto, por el otro, sino más bien busquemos que este conflicto a nivel personal, este conflicto a nivel familiar, este conflicto a nivel social, tiene que checar con un conflicto a nivel mundial. O si lo queremos ver de lo general a lo particular, este conflicto nos habla de la calidad de personas que nos gobiernan, que gobiernan pueblos, naciones enteras. Es decir, nos habla del grado de humanidad y de sentido de lo humano. Entonces, para mí, hacer esta reflexión el día de hoy es cuestionar precisamente el progreso de la humanidad, la idea de progreso que nos hemos situado pensando, cuando yo era un estudiante de la Facultad de Filosofía de la UNAM, me ponía yo a pensar, es decir, entonces el siglo quinto de Pericles, el siglo de oro, entonces Sócrates, nosotros estamos más evolucionados que ellos, somos mejores personas, mejores seres humanos, es decir, esta idea de progreso que nos han vendido en Occidente, somos mejores seres humanos que los del siglo quinto antes de nuestra era, y parece ser que la respuesta es no. Así como lo he dicho muchas veces y que algunos en algún momento se molestaron, es decir, todas las estrategias que hemos tenido sobre el suicidio en México desde hace años han funcionado, no. ¿Es quiere decir que sin estrategias, sin planes, sin proyectos, sin programas, esto sería peor? No lo sabemos. Y parece ser entonces que este desarrollo humano que en los años 80, 90 se puso en boga cuando se acuña este término de autoestima y como ahora se acuña el de resiliencia y como ahora se acuña el de bioética. Después de la guerra, ¿qué tenemos? ¿De qué tenemos que hablar? Antes de la guerra, ¿de qué estábamos hablando? Antes del conflicto, antes de lo colapsante, antes de lo humillante. ¿Cuáles fueron los escenarios y cuál fue el ambiente que gestó este tipo de situaciones? Que yo estoy consciente y no soy especialista del tema, por eso hablo, soy especialista en tema de prevención del suicidio, soy suicidólogo, ¿no? Pero lo que sí quiero entender, a mí me cuesta trabajo que sea un problema que no tenga una respuesta que no sea económica. Entonces, precisamente hoy, y saludo a la gente de EKR que nos invitaron a dar clase, cosa que les mando un abrazo y agradezco a la doctora Alicia Hinojosa por la invitación. Y hablábamos un poco sobre la cultura de la muerte y la muerte cultural. Entonces, quedaba muy a tono y yo de hecho los invitaba a, a este en vivo a los chicos, a las personas de la clase y les decía, vean cómo sí existe esto de cultura de la muerte y la muerte cultural. Cuando estás en una especie de expiación, cuando estás segregado, cuando estás fuera. Entonces, hoy vamos a reflexionar sobre esta guerra en Ucrania
Supone una experiencia vital, pero desgarradora, traumática, amenazante para las personas que desgraciadamente tienen que vivirla. Yo mando un saludo eh, al profesor Guerrero, que está en España, que estas reflexiones él las vierte y yo he comentado, no quiero que se pierdan estas grandes reflexiones, estos grandes, estos hilos que él reflexiona y digo, ¿saben cuánto Twitter, cuánta reflexión se hace día con día y que a veces no nos damos cuenta? Y cuando yo leí estas reflexiones, dije, yo lo tengo que retomar este tema. Tenemos que retomar este tema porque si bien estamos conscientes que pandemias, guerras, hambrunas siempre van a funcionar como factores de riesgo ambiental para la conducta suicida, desastres naturales, pandemias, para la población se ve afectada y que supone un incremento en la probabilidad de desarrollar ideación, intentos y muertes por mano propia. Siempre hemos dicho y lo hemos comentado, ningún factor de riesgo tiene una relación causa-efecto directamente sobre el suicidio. ¿La guerra provoca suicidios? No. ¿La guerra aumenta el riesgo de suicidios? Por supuesto que sí, porque incide negativamente en otros factores que ya hemos conocido. Muchísimas gracias por estar en este video. Gabriela, buenas noches. Un gusto también que estés por aquí. A Rosario Cisneros, a Claudia Romsank, a Aurora Domínguez, un abrazo, Aurora, muchas gracias. A Abel, a Gladys, qué bueno que están por aquí. Existe bastante literatura científica que relaciona la vivencia del conflicto bélico con el aumento de la incidencia de trastornos psicológicos, ansiedad, depresión, psicosis, estrés postraumático y del comportamiento, del consumo de drogas, de la cuestión del hola Rosy, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces, lo que estamos viendo y lo que vamos a empezar a vivir, a mí me preocupa, se los digo de antemano, haciendo un paréntesis o traspolar la información que de pronto salen las autoridades y nos dicen, el próximo lunes tenemos semáforo verde en la Ciudad de México, ¿no? Y de pronto uno se queda así como, ¿qué significa eso? A nivel de contagios, a nivel de llevar una vida funcional, la gente está enfocada pues en su desarrollo económico, personal, profesional, pero habrá personas que en esta pandemia y en estos 2 años se vieron cuestionadas su idea de progreso, su economía, su salud. Hubo incremento de problemas cardiovasculares, de peso, hubo problemas, muchos problemas. Y ahora enfrentarlos en ese doble desgaste. Por eso a mí me llama mucho la atención decir, vamos a regresar a un semáforo verde en ¿están las condiciones para eso? ¿Están las condiciones para regresar? Queremos esto que se acuerdan de esa ilusión mal llamada nueva normalidad. ¿Estamos preparados para eso? Que dejaron de hablar de eso y qué bueno, que yo siempre estuve en contra de ese vocablo de nueva normalidad, se me hacía irracional hablar de eso. Pero ahora sucede que en el mundo se colapsa por esta guerra y vemos que dicen, ahora sí le están pegando a Rusia, ahora sí están haciendo esto, ahora sí. Las grandes empresas, seguimos pensando en lo económico más que en lo humano, me parece, desde mi perspectiva como humanista y suicidólogo. Sí, por supuesto que existe un impacto negativo, significativo en la salud mental, que eso hay que ponernos a pensar. Bueno, a eso estoy aquí. No sé de números, ¿no? Tampoco voy a decir que no sé usar una tarjeta de crédito y que traigo 200 pesos en la cartera, porque eso se me hace burlarme de la inteligencia de todos ustedes. Ahora, y existe un riesgo en la salud mental, no nada más de Ucrania, no nada más de las personas en el conflicto, sino de todos. Si nos habla de que el entorno, o sea, es decir, para que se desarrolle una planta necesita unas condiciones, para que un maratonista concluya la carrera se necesita que se haya preparado años antes. Es decir, esto se gestó por cuestiones que a lo mejor pocos conocen y si alguien las conoce, pues debería de publicarlo. Pero a mí lo que me interesa es que hay un deterioro en la salud mental. Todos hablan, es que este Putin está loco, ¿no? Y dices, bueno, ese término, aparte de que no está dentro
de los manuales de diagnóstico, podemos decir, es que hace lo que quiere, sí, pero estamos tan normalizados a tener autoridades locas o fuera de sí o narcisistas o con problemas de salud mental que lo proyectan de manera cotidiana en deterioro de un país violento como lo es México, no nada más con periodistas, sino con la sociedad civil, incluidos ellos, los periodistas, pero también las autoridades, y todos estamos en un conflicto bélico, pero el impacto negativo que va a tener a la salud mental y física de las personas, que ya lo hemos tenido aquí, problemas de insomnio, estrés, somatizaciones, empeoramiento de enfermedades físicas, fatiga física y mental, una deficiente alimentación, síntomas físicos, dolor, todo eso está dejando este conflicto. La guerra en sí misma, la guerra en sí misma supone una experiencia traumática para las personas que en edades tempranas impacta profundamente en su desarrollo emocional y social. Los niños, las niñas quedarán marcados y traumatizados por la violencia, muerte, sufrimiento. Se experimentan eventos provocativos que incrementan la capacidad adquirida para el suicidio. Muertes, mutilaciones, abusos, violaciones, violencia, maltrato, autolesiones. Vivencias que hacen aumentar la tolerancia al dolor y reducir el miedo a la muerte. Aumenta en la población el sufrimiento emocional, pero también el dolor social. Aislamiento, desplazamientos forzados, pérdidas de hogares, desempleos, precariedad económica, incertidumbre financiera, pérdida de apoyos comunitarios, desconexión social. Las pérdidas juegan igualmente un papel importante como precipitantes. Duelos de los seres queridos o combatientes, pérdidas de salud, medios de vida, pérdida de oportunidades, ruptura de igualdad social, pérdida del estatus. Pero por encima de todo, una pérdida de algo muy importante, que a veces la regalamos, que se llama dignidad. Se amenaza la resiliencia social e individual, se denigra a la población, se le somete a la humillación, al escarnio, a la anomia. Hoy Ucrania está amenazada en su identidad nacional, pero pareciera que pudiera haber estado hablando del estado de Chiapas, del estado de Michoacán, del estado de Zacatecas. Están amenazadas su identidad nacional. Y nos perdemos en discursos personales, polarizados, y no en buscar la dignidad de los pueblos, de la identidad nacional, tanto en México como en el resto del mundo. Por eso, esta guerra, aunque suene contradictorio, la guerra también es pedagógica. Nos debe enseñar qué tipo de humanos somos y vamos a quedar después de este evento. También se van a experimentar una tormenta de emociones muy dolorosas y corrosivas que hacen sufrir a la comunidad de Ucrania y del mundo. Angustia, miedo, ira, rabia, frustración, impotencia, hostilidad, indefensión, desesperación, resentimiento. ¿Y qué es lo peor? La pérdida del sentido de la vida. Todo ese sufrimiento emocional, físico, social, tiene que ver o se suma al dolor moral, ante la injusticia del ataque vivido, la crueldad, lo innecesario, el conflicto, etcétera. Vean cómo impacta en la salud mental, unido a la desaparición y a la desesperación. Desaparición de ideas en el sentido de crecimiento y desesperación provocando ideas de suicidio en personas vulnerables y frágiles. No todos tenemos la misma resiliencia, no todos tenemos la misma capacidad de resolver conflictos de primera mano o a bote pronto. La amenaza no solo se queda ahí, en la guerra y lo que viene después, en la posguerra. Se destruye el tejido social, las infraestructuras sanitarias, las infraestructuras estas de salud, la cohesión social, las instituciones políticos sociales, las escuelas, los edificios públicos, comunicaciones. Nada más basta ver las imágenes para ver cómo está devastado. Todavía no sabemos por qué y para qué, pero yo creo que es por algo económico. Cuando la salud mental te importa un bledo y solamente te interesa tu bolsillo, el resultado es que te vas a colapsar, tarde o temprano. Esta situación social, política, sanitaria, de salud, cultural y económica, en la que van a dejar a este país, debe ser paliada con ayuda humanitaria, urgente por parte de todo el mundo. Y lo estamos viendo que ya cerraron esto, que clausuraron lo otro. Necesitamos rapidez, eficiencia, solidez y determinación, clave para la prevención del suicidio. Si nosotros queremos prevenir un suicidio, uno de los tres elementos es prevención, intervención y posvención. La rapidez, solidez y determinación siempre previenen, son elementos claves para la prevención.
En este aspecto, siempre vamos a recordar que los afectados son los más vulnerables. Especial cuidado y descuido de la infancia, de los sin hogar, de los que van a quedar sin hogar, de los migrantes, de los enfermos, de las mujeres, hombres que han movilizado para empuñar un arma, discapacitados, es decir, sobrevivientes. Vamos a tener especial atención. Hay una reflexión sobre el suicidio en cuerpos policíacos, en cuerpos militares, en las Fuerzas Armadas, que no sale a la luz pública porque las instituciones lo velan, lo callan o lo niegan. Pero existe abundante literatura científica que concluye que existe un riesgo de suicidio aumentado en estas situaciones. A veces mueren más por suicidio que por el propio combate. Hay muchos ejemplos. Estas reseñas generan incidencia, como diría el profesor Guerrero, generan incidencia en la ideación suicida. Esto aumenta el riesgo de intentos de suicidio y, por tanto, de suicidios a mano propia. Quizá ahora se reduzca el efecto cohesión. Si ya no estamos unidos, ¿no? Mucha gente posiblemente vea que pusieron la Torre Eiffel de colores de tal, ¿no? Aquí pusieron el Palacio de Gobierno de los colores de Rusia y dijeron que era de Costa Rica, pero siempre buscando polemizar y no acertar, ¿no? Y no ser asertivos, ser objetivos. El no ser humanos implica un proceso de ser bestias. Entonces, pasar de animales a dioses nos refiere a la bestialidad o a la humanidad, en dónde estamos parados. Necesitamos reflexionar y la guerra nos da para eso. Fundamental para evitar una escalada de muertes por suicidio en Ucrania y en situaciones como están. Ayudas económicas, plan de acogida a desplazados, recuperar infraestructura de salud urgente, habilitar apoyos a la población vulnerable, proteger la infancia. Esta infancia que va a quedar resentida, sin lugar, sin local, sin familia. Estamos viendo de este movimiento forzado, este separar familias. ¿Cómo creen ustedes? Uno como especialista en salud mental y en acompañamiento en familias, de pronto te das cuenta que hasta una separación, un divorcio, una ausencia violentadora, siempre va a generar un trauma en la infancia, en la adolescencia, hasta en la adultez, cuando no se trabaja de manera consciente. Esto genera, por supuesto, son factores precipitantes a la ideación suicida. Esto no nos queda otra más que reconocerlo y trabajarlo. Pero sobre todo, y esto es un mensaje al que quiera escuchar, el que tenga oídos que oiga, para poder acabar ya con este sinsentido de esta guerra interna en nuestro país y esta guerra a nivel mundial, esta invasión a Ucrania, es evitar, acompañar, amortiguar, paliar, eliminar y modificar los factores de riesgo que hemos hablado el día de hoy. Tenemos que incrementar y aumentar, potenciar, crear habilidades de factores de protección. Nos hemos cansado durante todos estos años. En EFETACUM, durante estos 10 años, nos hemos visto a la tarea de blindar a las personas con factores de protección, señalar factores de riesgo. Esta es la clave para la prevención del suicidio. Un suicidio que debe ser prevenido como justicia social. Caminar, caminar a la deriva de las cosas, por la periferia del compromiso, ir caminando siempre de manera sesgada, como de barrio, como siempre buscando sacar algo, le llaman bizneros, ¿verdad? Siempre buscando el business, buscando el beneficio personal, no comprometerse con nada ni con nadie, siempre sacar lo mejor para uno mismo. Ese pensamiento mediocre es el que nos tiene precisamente en esta coyuntura de violencia, de falta de preparación y compromiso. Necesitamos estar conscientes que la justicia social no es otra cosa más que el pensar en el deseo y en la acción y en la praxis de que el otro esté en una condición mejor de vida, que tenga una vida digna de ser vivida, de inclusión, de igualdad. Yo solo espero que este mes, que es un mes maravilloso, estemos conscientes de nuestra responsabilidad social y que esa responsabilidad se transforme en justicia social. De verdad lo espero con mucho gusto y estamos trabajando para eso.
Yo quiero invitar a todas las personas que quieran sumarse como voluntarios y como voluntarias a FETACUM NACE, al Instituto Mexicano de Suicidología y Tanatología, bueno, en este caso FETACUM, que se quieran sumar, a los chicos que están haciendo o que van a hacer su servicio social, que ojalá quieran hacerlo con nosotros, que se sumen. Nosotros formamos, capacitamos y también exhortamos a que tengan un pensamiento social, de justicia, de responsabilidad. No nada más vienen a cumplir horas y no nada más los voluntarios están a contentillo de lo que uno quiera o hace, sino están conscientes de que esto tiene una idea de progreso, que necesitamos reducir los impactos de violencia. Yo espero que el próximo martes no haya violencia en el país, en la Ciudad de México, en las ciudades donde están ustedes. Que una ideología no puede ser violenta por sí misma. No me molesta la violencia, me molesta los violentadores y violentadoras, porque no han entendido que una causa y una responsabilidad social se tiene que generar con justicia social. Hagamos todos siendo responsables de causas justas y necesarias. Entonces, de verdad necesitamos acabar ya con este sinsentido. Necesitamos decirle a las autoridades, basta ya de polarizar, basta ya de ver por tu interés, basta ya de pensar que hay una cultura de la muerte y una muerte cultural a la que nos está llevando el mundo y este país. Necesitamos hacer un alto, reflexionar, saber en qué nos estamos equivocando, modificar, evaluar, reconocer y recomponer el camino. Y como siempre les digo, enfrentar, confrontar y resolver. Agradezco muchísimo. Hola Juana, ¿cómo estás? Juana es voluntaria, psicóloga y voluntaria de FETACUM. Le mando un fuerte abrazo, te mando un fuerte abrazo. Susana, egresada de los diplomados aquí de Tanatología y Suicidología. Elsa, muy buenas noches, qué bueno que estás aquí. A Rita, a Marta Fortís, Mónica, ¿cómo estás? A Moisés, te mando un fuerte abrazo. Moisés, qué bueno que estás por acá, Moy. A Rosy, a Gabriela, Rosario, a Claudia, Aurora, Abel, Gladys, todos los demás, no alcanzó a ver la lista. Les agradezco mucho que se hayan tomado un tiempo, este tiempo de este viernes 4, iniciando mes. Hagamos que nuestros esfuerzos sean en pro de la justicia. Hace unos días, platicando con unos profesionales de la tanatología, decía, nos cuesta trabajo, Carlos. Hay gente, me decía, yo soy una empresaria y me cuesta trabajo entender esto del voluntariado. Me cuesta trabajo esto del servicio social. Nosotros, FETACUM, somos una donataria autorizada y pues siempre estamos en esa perspectiva de, ¿saben qué? Apóyenos, ¿no? Con lo que ustedes gusten, con lo que ustedes quieran. Necesitamos desarrollar nuestros programas, llegar a gente que no tiene la posibilidad que tú tienes. Y estamos en esa misión de pedir el apoyo para desarrollar nuestros programas, generar justicia social. Lo puedes hacer. Y me decía, me cuesta trabajo, como yo como empresaria, que alguien no se esfuerce por mejorar. Muy respetable el punto de vista, pero no hemos entendido. El día que tengas todo el dinero del mundo, te va a faltar tiempo y a lo mejor un poco de dignidad. Pero espero equivocarme. Pero yo también quisiera que fuera sensible y humano a apoyar esto que me preocupa. Y con esto termino. Me preocupa estos semáforos verdes, porque la gente se va, como ya está ahora, tendida hacia la calle, y de pronto vamos a ver estragos, donde la gente se va a sentir poco ajustada, la gente se va a sentir poco respetada, validada, burlada, va a haber gente sensible, pero va a haber gente que no lo es. Va a haber gente que le va a importar si subiste, bajaste de peso, si perdiste a un ser querido, pero hay gente que no le va a importar un carajo, perdón la expresión, lo que te pasó o lo que sufriste. Hay gente que le interesa su bienestar y piensa que está haciendo bien. Y esta es la reflexión que hacemos. Nos conmueve lo que pasa en Ucrania, pues nos conmueve lo que pasa en nuestra familia, en nuestro país, en Michoacán, en Zacatecas, en Colima, en Tamaulipas, en el Estado de México, Ciudad de México, en todo el país. Queremos actuar conforme a la justicia social, seamos responsables de nuestra propia violencia, no ejercerla, no fomentarla. Cuidar y el autocuidado, base importante para el desarrollo de la justicia social. Muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Sigamos construyendo, nos vemos el próximo viernes por acá, 9 de la noche. Cuídense mucho, que tengan un excelente descanso y disfruten de su fin de semana. Muchas gracias y buenas noches.